Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien en este tiempo. Y algo que vengo meditando mucho con todo esto que estamos viendo sobre la reconstrucción, todo lo que viene compartiendo Gustavo, la vigilia, y algo que Dios está hablando a mi corazón, tiene que ver con los obstáculos, ¿no? Para los obstáculos que nos impiden construir o reconstruir. Así que rápidamente quiero compartirles un poco lo que yo estoy viendo en este tiempo, lo que Dios viene hablando a mi corazón, lo que viene trabajando en mí y los obstáculos que voy encontrando en mi vida. Y bueno, quiero compartírselos, quizá les sirve, ¿no? Así que el primer obstáculo basado básicamente en el libro de Nehemías, que tiene que ver con la reconstrucción de los muros, ¿no? También hay alguna cosa que les voy a compartir sobre este, se me fue sobre Esdras, pero básicamente todo sobre Nehemías. Y el primero es el pecado, ¿no? Un obstáculo, eso está en Nehemías 1 al 6, no hace falta que lo busquen después, si quieren búsquenlo, les voy a dar varios versículos si quieren anotar, está muy bueno, va a traer luz, pero no lo busquen así no perdemos tiempo. Pero básicamente es el pecado y el primer obstáculo. En esa ocasión Nehemías se quebranta delante de Dios, reconociendo el pecado de Israel, reconociendo el pecado del pueblo, y él ora a Dios pidiendo que Dios saque el pecado. Cuando hay pecado en nuestras vidas es imposible reconstruir. Yo pensaba, ¿a qué se asemeja construir con pecado? Bueno, construir sobre pecado o en pecado es como el que construyó en la arena. El otro que construyó sobre la piedra cavó y ahondó. ¿Y qué es lo que sacó para llegar hasta la piedra? Bueno, una de las cosas que pudo haber sacado es eso, es el pecado. La arena, esa inestabilidad, eso que no está bien, puede representar también el pecado. Entonces, si yo construyo sobre pecado, eso es una casa que no va a durar. Eh, entonces es importante poder sacar el pecado. Cuando digo pecado no es no equivocarse nunca, sino quiere decir con esas cosas en el corazón que muchas veces convivimos y que no las queremos entregar, ¿no? Entonces, si nuestra vida está delante de Dios expuesta y no hay pecado en nuestras vidas, nosotros podemos reedificar, que es este desafío que tenemos, ¿no? Como personas, como iglesia. Así que bueno, el pecado es ese primer obstáculo. El segundo obstáculo es el miedo al fracaso anterior. En Nehemías 4:6 dice que ellos ven el escombro y vieron que era tanto el escombro que como que se frustran, ¿no? Y yo lo pensaba como el miedo al fracaso anterior es como un fantasma. Un fantasma es como algo que nosotros nos hicimos en nuestra mente de algo que no existe, porque los fantasmas no existen. Si no lo sabían, se los digo ahora. Eh, no se asusten, pero los fantasmas no existen. Este, no, realmente los fantasmas no existen y son cosas que muchas veces nos hacemos nosotros. Y en este caso, en Nehemías, ellos ven el escombro y vieron que había tantas cosas para hacer, tanto que limpiar, para recién ahí poder empezar a construir, que se frustraron, ¿no? Después, bueno, después Dios los alienta y ellos siguen. Pero, pero muchas veces nosotros vemos el escombro como ese fantasma que nos impide avanzar. Y hay una promesa que Dios nos da, que me encanta, y siempre, siempre, siempre cuando vienen esos fantasmas yo proclamo esa palabra, la creo para mi vida y se disipan esos fantasmas cuando puedo leer esta palabra y traer a memoria esta palabra, esos fantasmas se disipan. Y eso está en Isaías 43, 18 al 19, es muy conocido, pero viene al caso porque realmente es algo, es una promesa espectacular de parte de Dios. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas,
ni traigas a memoria las cosas antiguas, ¿no? O sea, olvídate del escombro de lo que pasó, el fracaso anterior, olvídate, ¿no? He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No lo conoceréis? Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Entonces, Dios nos desafía a través de esta promesa en Isaías que no tengamos en cuenta el escombro, que no es lo que está delante de nuestros ojos, no es la dificultad que vemos, no es el fracaso anterior, sino que Él hace una cosa nueva. Y la advertencia es bien, bien clara, ¿no? No te acuerdes de lo anterior y mira hacia adelante porque yo voy a hacer algo nuevo. No depende de lo que yo hice antes, yo como persona, sino de lo que Dios va a hacer de acá en adelante. El tercer obstáculo es la intimidación del enemigo. Después léanlo como los otros. Esto está en Nehemías 6, 1 al 13. Y básicamente lo que pasa acá es que los enemigos los llamaban a Nehemías, ¿no? No, le decían, vení, reunite con nosotros porque tenemos que discutir alguna cosa. Lo único que querían hacer era hacerlo desistir de la obra. Entonces Nehemías mandaba, dice que hasta 5 veces lo mandaron a buscar, y Nehemías le decía, no puedo ir porque si voy dejo de construir, ¿no? Y no puedo demorarme. Entonces, a lo último, ya uno de los supuestos profetas que estaban ahí con Nehemías, le dicen a Nehemías, vení, encerrate acá en la casa, ¿no? En la casa de Dios, porque vienen para matarte, te van a matar. Y es esta famosa frase, ¿no? Que él dice, un hombre como yo ha de huir, ¿no? Un poco es como decir, llegué hasta acá, llegué hasta este punto, y ahora voy a volver atrás, ahora voy a huir. En un sentido, Nehemías lo que estaba diciendo es, hasta acá construí con Dios, ahora si yo huyo, no sigo construyendo con Dios, pongo de lo mío. Y él sigue adelante sabiendo y entendiendo que eso no venía de Dios, ¿no? Al punto de que, bueno, más adelante termina la obra y dice que los enemigos quedan atemorizados y avergonzados por la obra de Dios. Pero él entendía que no era la forma y que esa intimidación no venía obviamente de parte de Dios y que solamente era amenazas del enemigo. Después, algo parecido pasa en Esdras 4, 1 al 4, donde la intimidación viene de forma diferente. Acá, mientras construían el templo, vienen y le dicen a Zorobabel que quieren, los enemigos vienen como, ¿no? Como haciéndose amigos, ¿no? Y le dicen, mira, nosotros también adoramos al Dios de ustedes, entonces queremos construir con ustedes, ¿no? Y esto no traía paz al corazón porque ellos sabían, el pueblo de Israel sabía, que ellos tenían a Dios como un Dios más, ¿no? De entre todos los dioses que tenían, también tenían a Dios. Y esto implicaba mezcla. Esto implicaba que ellos se asociaran, por así decirlo, en yugo desigual, ¿no? Estar construyendo algo con personas que eran idólatras. Y esto al fin y al cabo lo que iba a producir era que Dios no se lleve la gloria de la cosa. Entonces ellos se niegan a esa mezcla, se niegan a recibir esa ayuda, y cuando este pueblo, que eran los enemigos, ven que ellos se niegan, lo que hacen es empezar a intimidarlos para que ellos dejen de construir, empezar a amenazarlos. Entonces, vemos cómo esa intimidación, por el lado de Nehemías, con la persecución, por el lado de Esdras, con la mezcla. Pero siempre es el mismo objetivo, sea la estrategia que sea que use el enemigo, es que dejes de construir y que eso se convierta en un obstáculo para no poder avanzar. Y la cuarta y última, y esta me pareció muy interesante, ¿no? Porque este obstáculo lo llamé la falta de unidad, ¿no? Y, y es interesante porque en Nehemías 5, todo el capítulo 5, pero el versículo 5 en particular, habla de unos prestamistas ventajeros. Dice que había gente en el pueblo que se estaban empobreciendo por estos prestamistas y habían llegado al punto de vender a sus hijos como esclavos, porque ya no tenían cómo devolverles. Dice la tradición
o los teólogos que se cree que estos eran o gente que volvió de Babilonia y que le había ido muy bien, o gente que vino en la primera tanda con Esdras. Eh, pero bueno, sea de la forma que sea, estas personas estaban con un poder adquisitivo mucho mayor que los que estaban eh, más pobres y se aprovechaban de eso, o sea, de su mismo pueblo se aprovechaban de eso. A mí me gusta ver hoy en día, ¿no? Con Reggie siempre vemos que tenemos muchos clientes que son de la comunidad judía y me encanta porque ellos se ayudan entre ellos. Ellos son, es difícil que pierdan en un negocio, difícil por ese lado, pero, o sea, no son personas que van a andar derrochando, pero sí entre ellos se ayudan. Y si hay alguno de la comunidad que tiene necesidad, están y se ayudan. Y para mí es un ejemplo eso, ¿no? Y realmente sé que Dios los bendice también por eso. Y pensaba en esto, ¿no? Que nosotros como iglesia, eh, que podamos analizarnos y examinarnos y ver si nosotros de alguna forma tenemos esta actitud, ¿no? Porque realmente la falta de unidad es imposible construir. Pensaba, ¿no? Que en un momento, cuando ellos estaban construyendo los muros, dice que había tal necesidad de la construcción y a la vez de hombres de guerra que eran todo lo mismo, eran hombres de guerra y construían. Y dice que por familias se juntaban, ¿no? Y dice que cuando había algún foco de guerra o de prevención, dice que tocaban la trompeta y todos se juntaban, sea donde sea que estaban, todos se juntaban a atacar ese foco donde venía el conflicto. Y eso es la unidad. Yo creo que en este tiempo, para reedificar como iglesia, para poder realmente poner esos ladrillos sobre ladrillo, lo tenemos que hacer entre todos. No podemos estar divididos, no podemos buscar cada uno su propio bienestar. Y es un poco lo que habla Ageo, ¿no? Donde todo empezó un poco con lo que compartía Gustavo de Ageo, que realmente, ¿no? Dice que cada uno corría a su casa, cada uno corría a sus quehaceres. Y no tiene que ver solamente con que yo busque mi propio, mi propio bienestar o mi propia economía. También tiene que ver con una mente dividida, tiene que ver con mi propia visión, mi propia forma de ver las cosas. No quiere decir esto que tenemos que ser robots ni nada parecido, sino tiene que ver con esto de tener un mismo objetivo. Muchas veces podemos diferir en un montón de formas, pero el mismo objetivo, ¿no? Como Jesús con los discípulos, una misma mente, como habla Pablo en las cartas, ¿no? De un mismo sentir. Este, y creo que eso es fundamental en este tiempo. Sin unidad no hay construcción posible, pensaba en esa frase, ¿no? Sin unidad realmente no hay forma de construir. Y nosotros fuimos llamados a edificar primeramente nuestras vidas como a imagen de Cristo, nuestra familia a imagen de Cristo, la iglesia, ¿no? Entonces, que en este tiempo podamos pensar en en estos obstáculos y que si alguno de esos está afectando, si el enemigo está usando algo de esto para que no edifiquemos, que podamos meditar y buscar de Dios para que esto no sea en nosotros algo que nos detenga, que podamos realmente edificar. Así que oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Quiero pedirte, Padre, que tú estés obrando en nuestras vidas, que realmente, Señor, podamos edificar conforme a lo que tú has diseñado para nosotros, para este tiempo. Señor, te pido que estés quitando todo obstáculo, Padre, que se levanta, todo lo que el enemigo, Señor, va mudando de forma, pero siempre es el mismo objetivo, Señor, que nosotros no edifiquemos. Te pedimos, Padre, que tú estés obrando en nuestras vidas, trayéndonos luz, y que realmente en este tiempo, más que nunca, podamos ser de aquellos que edifican, Padre, que podamos unidos como iglesia edificar. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén.